se le pone así, ¿no? Como una causa cardiovascular, ¿no? El más común de los síncopes, o sea, el más frecuente es el vaso vagal, pues. El síncope vaso vagal ortostático, generalmente después de estar en pie durante mucho tiempo, con frecuencia en un ambiente cálido o siempre desencadenado por algún factor, digamos, desencadenante, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando en la formación escolar algunos de ustedes no se han desmayado, ya, ese es el síncope. O si ustedes ven a un actor que los enternece y no se desmayan, ya, ese es el síncope. No han ido a ver un concierto o alguna vez han ido a un concierto y donde las chicas empiezan a desmayarse, ya, ese es el síncope vasovagal, ¿ya? Emocional, ¿por qué? Porque es desencadenado también por la emoción, ¿ya? Secundario a miedo, dolor, a procedimientos médicos, también puede ser, porque hay personas que ven sangre, se desmayan, claro, ¿ya? Ese es el vasovagal. Y el situacional es parecido, solo que aquí pues hay una estimulación por alguna situación, por ejemplo, micción, la defecación, el tragar, o sea, el pasar la comida, los tos, los estornudos. En otras palabras, lo que aquí me va a estimular es el vago, nervio vago. Y el nervio vago, ¿qué hace? Pues deprime, deprime, o sea, estimula pues la acción parasimpática, digamos, ¿no? Parasimpática, o sea, lo que hace es, pues, me baja la presión, me baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Y a veces puede bajar esta frecuencia y esto a un nivel tal que el resultado va a ser un síncope, ¿no? El síncope del síndrome del seno carotídeo también está aquí, claro, porque es reflejo, pues, ustedes masajean el seno carotídeo y se desmayan porque están estimulando el vago, ¿no? Después tenemos la hipotensión ortostática, ya generalmente están relacionados con las medicaciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente hipertenso, con toda seguridad, casi va a tener siempre un poco de, bueno, no llega al síncope a veces, ¿no? Sino presíncope, ¿no? A veces tienen mareos, es muy frecuente los hipertensos. ¿Por qué? Precisamente por el tratamiento que reciben, ¿no? Algunos antidepresivos usted lo puede provocar. Un paciente que tiene, por ejemplo, una hemorragia, se puede presentar esto también, ¿no? Un paciente que tiene, digamos, deshidratación también puede presentar esto, ¿ya? Mm. También puede haber fallos autonómicos, o sea, del mismo sistema nervioso autonómico, claro, hay, ¿no? El sistema nervioso autonómico como que pierde el control, pues, de la presión, de la frecuencia cardíaca. Hay muchos, ¿no? Insuficiencia autónoma puro, Parkinson, atrofia multisistémica, demencia. Puede haber también causas secundarias, por ejemplo, en la diabetes mellitus, ¿no? Como que el nervio, pues, no trabaja bien, por decir, amiloidosis, también. Nosotros tenemos un paciente, ¿no? Con amiloidosis en el hospital que se para desmayando a cada rato. Lesiones de la médula espinal, neuropatías autoinmunes, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí lo que ocurre es que aparte de una lesión neurológica, puede haber un fallo autonómico agregado. Y el síncope cardíaco, ¿ya? Los anteriores, podríamos decir reflejos, donde el corazón de alguna forma participa, pero aquí el corazón va a estar normal, generalmente está normal, completamente normal. Pero en los síncopes de etiología cardíaca ya es diferente. Generalmente está asociado a arritmias. Ataque a arritmias, o habrá diarritmias cuando el corazón está muy rápido o cuando está muy lento. Enfermedades estructurales, por ejemplo, una estenosis aórtica grave puede provocar síncope, claro. Miocardiopatías hipertróficas, los taponamientos, o sea, cualquier cosa que me demande qué cosa. Y la misma definición lo dice, ¿no? Una disminución en el flujo cerebral. O sea, cualquier cosa que me produzca una disminución brusca del flujo cerebral me va a producir síncope. La embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar severa, la disección de aorta, etcétera, etcétera. Todo eso me pueden provocar síncopes, pero en este caso ya serían de etiología o de naturaleza cardíaca. Por eso es importante en el síncope precisar la etiología, la causa. ¿Para qué? Para el tratamiento directo, ¿ya? Para el directo. Estos son, digamos, todos los síncopes, ¿no? Como una clasificación cardíaco, ya lo dijimos, el ortostatismo, ¿no? Que es inducido por medicamentos, neuralmente mediado, o el vasovagal, que es esto generalmente es de todos los síncopes, es la causa más frecuente, pero siempre hay un porcentaje
Hay un porcentaje que casi es el 3%, la tercera parte de todo, que son, digamos, de teología desconocida, ¿no? Pero esto es el reto, digamos, donde uno tiene que ponerse a averiguar, a buscar, a buscar y una serie de cosas y todo. Yo creo que se le hacía. En el octavo Holter recién salió lo que tenía. Claro, obviamente, en el Holter no va a salir si es que si es que durante el monitoreo Holter, que es más o menos aproximadamente 24 horas, ya, eh, en el octavo Holter recién salió lo que tenía, ¿no? Entonces él estaba con 5 de teología desconocida, pues no salía, pues los exámenes todos eran negativos, 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 negativos. Y hay un porcentaje también que es de teología neurológica, como ya lo hemos estado mencionando. Muy bien. ¿Qué es lo que causa el síncope? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que causa el síncope? Una súbita caída de la presión arterial. Claro, cuando se estimula el nervio vago, por ejemplo, me produce una vasodilatación, pues, brusca, abrupta. Entonces, y esa vasodilatación que produce una súbita caída de la presión arterial. De manera que el corazón no puede llenar, dice, o sea, no se puede llenar de la sangre, ¿no? Que va a ser necesario. Y va a producirse un cambio en la frecuencia cardíaca. Generalmente es taquicardia al comienzo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como hay una vasodilatación, el gasto cardíaco se reduce, pues, y para reducirse el gasto cardíaco y compensar, primero hace una taquicardia. Pero esa taquicardia, pequeña taquicardia, a veces sirve de estímulo para que se desencadene la bradicardia, ¿ya? Para que se desencadene la bradicardia. Entonces, al producirse una disminución de la presión y una disminución de la frecuencia cardíaca, pues va a haber una caída brusca del gasto cardíaco, pues, por ende del flujo del flujo cerebral. Y al caer el flujo cerebral, sobre todo el oxígeno, va a conducir pues a que se produzca el síncope, ¿ya? El síncope. Cuando hay una caída de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, eso se dice síncope mixto, porque la etiología en este caso va a ser ambos, o el mecanismo va a ser ambos, ¿ya? Y como resultado va a ser pues la insuficiencia, ¿no? Digamos, la disminución, o sea, que no se produzca pues, digamos, el adecuado flujo cerebral de manera transitoria o temporal, ¿no? En el cerebro sobre todo. Muy bien. Ahora, el síncope, como hemos estado viendo, el síncope que les estoy mencionando y del que se va a tratar en esta clase va a ser del síncope vasovagal, ¿no? Pero como hemos visto, el síncope no solamente es por un problema vasovagal, sino también puede ser causado por otras causas. Es por eso que, mire, ve, Hipócrates ya mencionaba hace tiempo, el síncope no siempre es benigno, porque el síncope vasovagal es benigno, pues, pero acá no. El síncope no siempre es benigno, lo demás no, pues. Y en algunos casos se asocia a muerte súbita, sobre todo en casos de arritmias. Aquellos que sufren desmayos frecuentes y severos suelen fallecer súbitamente, ¿no? Claro, sobre todo son los muy sintomáticos, ¿no? Muy bien. Incidencia. Dice, al menos un 40% de la población dice presentar alguna vez un episodio síncopal. De todas las admisiones hospitalarias, entre 1 al 3%, en las emergencias casi el 3%. Ahora, estos pacientes van a un área, que es la clínica del síncope, o la unidad del síncope, o la unidad de arritmias, así es, ¿no? Porque son los encargados en que van a tener que investigar y ver el manejo de ese síncope. ¿Ya? Las personas mayores que han sufrido caídas, se creen que más o menos en el 10% o algo más, son pues síncope, ¿no? Y el riesgo no está en el síncope mismo, porque la recuperación, como ven ustedes, es ad íntegro, generalmente pues dura segundos, sino el riesgo es la situación. Por ejemplo, si yo estoy manejando carro, por ejemplo, y me da un síncope, me saco el alma, pues a eso se refiere, ¿no?
Una persona está bajando las escaleras, por ejemplo, y le da síncope, se rueda, pues, y ahí se puede morir. Ya, por eso que tiene incluso muy alta morbilidad en esos pacientes, ¿no? En esos pacientes, sobre todo. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, hay la pérdida transitoria de la conciencia, ya pues sospechamos del síncope y evaluamos clínicamente, como lo debe ser. Y si la evaluación clínica nos dice que no es síncope, no será pues síncope, pero si no, basándonos en la historia, en el examen físico y sobre todo en el electrocardiograma, veremos pues causas del síncope, ¿no? Que están certeros, conocidos o no conocidos, ¿no? Si con esto ya vemos cuál es la causa, pues ya pues enfocaremos el tratamiento, pero si no sabemos, seguiremos investigando, ¿no? Seguiremos investigando. Cuando evaluamos ya al paciente que tiene síncope, viene el paciente, pues obviamente pues, viene porque viene asustado, porque ha perdido pues el conocimiento, ¿no? Si es primera vez, pero los síncopes que ya son recurrentes, por ejemplo, vienen ya por un nuevo episodio. Lo que sí les quiero mencionar es que un paciente que ha tenido o que ha sufrido del síncope, ¿puede volver a presentar otra vez síncope? Sí. Una vez que ya tuvo síncope, puede volver a presentar síncope, sí. Porque tiende a la recurrencia. Más seguido, más alejado, eso depende de las situaciones. ¿Ya? Hay que considerar durante la anamnesis, cuando uno interroga al paciente, el intervalo de tiempo desde el suceso hasta la consulta médica. ¿Cuándo ha tenido el episodio? Hace un mes, me decía. Por ejemplo, ¿no? Lugar donde se realiza la evaluación inicial es importante. Claro, pues yo tengo que siempre examinar al paciente pues, en un ambiente pues muy tranquilo, relajado, ¿no? Que no moleste a nadie, ¿no? Ya. Eh, ¿No? Preguntar qué medicamentos está recibiendo, ¿no? Si hay alguna otra patología, ¿no? Desde el punto de vista cardíaco o desde el punto de vista neurológico, ¿no? Hay que ver los antecedentes familiares. Por ejemplo, una persona que ha sufrido síncopes, con toda seguridad la mamá tenga tenido síncopes, ¿ya? Ha tenido síncopes. Obviamente hay que preguntar por episodios de muerte súbita, ¿no? Alguien en la familia se ha muerto súbitamente, entonces ahí ya pararemos las orejas con más, digamos, viveza. ¿Por qué? Porque ya eso ya nos está diciendo alguna otra cosa, ¿no? Si tuvo síncopes previos, ¿no? Y aquí ya sería ya el episodio actual, por decir, ¿no? Situación en la que pues, se produjo el síncope, que estuvo haciendo previo al síncope, si tuvo síndromes prodrómicos o seprodrómicos, son pues esa visión borrosa, sensación de vacío, sensación de debilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si tuvo previamente palpitaciones, si fue súbito progresivo, ¿no? Mareos y náuseas son muy frecuentes en los vasovagales. Pues. Opinión de los observadores, o sea, ¿qué le pareció? Si lo estás examinando de repente con algún otro colega, ¿cómo quedó post-síncope? Pero la opinión de los observadores aquí en este caso no se refiere tanto de los colegas, sino de los familiares sobre todo. Ahí uno le puede preguntar, oiga, ¿y el paciente estaba sudando? No, cuando tuvo el desmayo. ¿Estaba pálido? No. ¿Se puso pálido? No. ¿Perdió el control de los esfínteres? Sí o no. Todas esas cosas a veces el paciente no recuerda. ¿Por qué? Porque los pacientes después del síncope entran a un estado que se llama post-síncope. Medio aletargados, medio debilitados, medio apaleados e incluso les da por dormir. ¿Cuánto tiempo le dura el episodio? Si es después de las comidas, si es después de los ejercicios, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los síndromes prodrómicos? Generalmente, en la mayoría de los casos, los episodios sincopales van precedidos por síndromes prodrómicos, o sea, como por síntomas que son como que anuncian, digamos. Por ejemplo, aturdimiento, sensación de calor o de frío, claro. Transpiran y empiezan a sudar, como les decía. Empiezan a tener palpitaciones, náuseas, esto es muy frecuente. Malestar abdominal, o sea, sensación de vacío en el estómago, o sea, en el epigastrio, generalmente. Ven la visión se les torna borroso, ocasionalmente oscurecimiento temporal, o un desvanecimiento de la visión, o sea, pierden la visión, pues por un momento a veces.
La audición también, comienzan a tener problemas con la audición, escuchan cosas raras, sonidos inusuales, o hipoacusia, empiezan a perder la audición. Palidez reportada por los espectadores generalmente. ¿Ya? Y nuestra evaluación pues, inicial de un paciente que tiene síncope va a ser siempre, como cualquier paciente, completo debe ser, ¿no? Aparte de la anamnesis, tiene que enfocarse pues, en el examen físico, en los signos vitales, sobre todo en la presión, ¿no? Podemos nosotros, al medir la presión, también ver si hay ortostatismo, ¿no? Al paciente se le mide la presión estando echado y después cuando está se para, ver qué pasó, ¿no? Si hay una caída. Hay una caída que es normal, una pequeña caída, pero pues que si cae pues más de un valor ya más del 10%, cuando menos, ya sea significativo, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Cómo están? El examen cardiológico, si hay galopes, y también un examen neurológico somero, ¿no? Pues nosotros no somos especialistas en neurología, pero al menos algunas cosas, ¿no? Que nosotros siempre se tienen que hacer. El electrocardiograma es fundamental en el examen, durante el examen, y ver pues esto, si hay bradicardia, si hay bloqueos, si hay arritmias, etcétera, 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 ¿no? Esto es muy importante. En la historia clínica, eh, el síncope es más frecuente en mujeres, por ejemplo, que en hombres, por si acaso. Pero si el sexo es masculino, entonces paramos de nuevo las orejas. En la edad avanzada, obviamente, pues es uno de que no es buen pronóstico, ¿no? Si es mayor de 60 años, por ejemplo. No es lo mismo que un síncope en un muchacho de 20 años que uno de 60. 60 tiene más peor pronóstico, digamos. Palpitaciones previo a la enfermedad de base cardíaca, generalmente el síncope, en este síncope tipos, el vaso vagal, pues el corazón está completamente normal. Pero si encuentro un soplo eyectivo aórtico, ya, entonces ya, pues yo ya empiezo a pensar de que puede ser por un problema, pues, valvular, ¿no? Si ha habido traumas, si diabetes, si hay cáncer, ¿no? Alto CHATS. CHATS es una calificación que hacemos a la fibrilación auricular para ver la posibilidad para determinar la posibilidad de anticoagular. Entonces, si estos pacientes tienen alto CHATS, deberían de estar anticoagulados. Entonces, si no están anticoagulados, entonces yo también puedo pensar de que puede haber disparado un trombo cerebral y eso haber de causar síncope. Tranquilamente puedo pensar eso, ¿no? Al examen físico hay que ver los electrocardiogramas y sobre todo si es anormal, sangrado, ¿ya? Signos vitales, si están alterados, las troponinas pueden estar elevadas, ¿no? Y bajo filtrado glomerular. Estos son factores de mal pronóstico, como les decía. Por eso les decía, en masculino, pues es peor que la mujer, pues. Claro. Mayores de 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden estar viendo ahí cómo enfocar al paciente, porque no es lo mismo un síncope uno de 60 que uno de 20, pues le digo, de 20, de 60 ya tu pronóstico es un poco más malo. El síncope reflejo neurocardiogénico o síncope vasovagal tiene varias acepciones, varios nombres. La causa más frecuente del síncope, 60% dice. Es más frecuente en jóvenes también, aunque ocurre en toda edad. Desencadenado por múltiples factores. Estos factores que hacen, activan los reflejos vasodepresores, pues, o depresores a nivel cardíaco. ¿Ya? Entonces, al causarme una depresión, ¿no? Por activación de los mecanismos reflejos, sobre todo que están en el vago, va a haber una caída de la presión y una caída de la frecuencia. Involucra mecanismos reflejos que se asocian al ventrículo derecho de manera inapropiada y bradicardia. Los mecanismos neurocardiogénicos también están implicados en el síncope asociado cuando hay obstrucción del tracto de salida, o sea, aquellos pacientes que tienen, en otras palabras, cardiopatía, no solamente el síncope va a estar dado por la cardiopatía, sino también puede estar mediado por este, digamos, o sea, puede sobreponerse, digamos, un mecanismo
neurocardiogénico en la génesis de un síncope, por ejemplo, en estos pacientes. A eso se refiere. ¿Cómo yo examino a mi paciente? ¿Cómo yo pruebo? Obviamente tengo que examinar a mi paciente, etcétera, 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 y le pediré pues algunas pruebas, ¿no? Algunas pruebas. Esa prueba es el test de mesa basculante, o en inglés le llaman TIL test, ¿ya? Y esto que hace esta prueba, lo que me hace es inducir las situaciones en las que se produce el síncope y ver si se produce el síncope. Si se produce el síncope, pues sería un test de mesa basculante positivo, y eso me indica que el síncope es neurocardiogénico, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ahora, entonces, en otras palabras, este síncope reflejo o neurocardiogénico puede ser demostrado por esta prueba, ¿no? Test de mesa basculante, o TIL test en inglés, ¿ya? ¿Ya? Y a este cuadro se le llamó síncope neurourbana, es lo mismo, ¿no? Vaso de fresor, vaso vagal o desmayo común. Ya ustedes conocen el desmayo común, ya es. Aparece por primera vez generalmente en la edad media y avanzada. Puede presentarse en la juventud, muy frecuentes en la juventud y en la niñez también hay con mucha frecuencia, ¿no? Ocurre con frecuencia en bipedestación y menos frecuente sentado. O sea, generalmente cuando uno está parado, pues es lo que no se ocurre. Generalmente tras circunstancias precipitantes. Estos son los factores desencadenantes. A eso se refiere. ¿Ya? El comienzo puede ser abrupto o generalmente se asocia con pródromos, como fatiga, palidez, alteraciones visuales, malestar abdominal, una ligera cefalea, pinchazos, sensación de pinchazos pues, musculares, vértigo o mareo. El presíncope puede durar segundos o puede durar minutos, ¿no? Pero en algunas personas, y sobre todo en ancianos, puede estar ausente los pródromos, ¿no? Y puede presentar a veces leves convulsiones durante la conciencia, inconsciencia, claro, si el flujo cerebral es muy marcado, entonces puede pues estimularse, ¿no? Las ciertas zonas corticales que van a producir pues estos síncopes, digo, estas convulsiones, ¿no? El mecanismo, como les dije, todo no está conocido, pero hay una inapropiada activación de los receptores de estiramiento del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo en bipedestación, normalmente 500 a 1000 pueden desplazarse por gravedad a los miembros inferiores en los primeros 10 segundos. Entonces, eso hace que disminuya el retorno venoso al corazón y al producirse eso, disminuye la presión arterial. Entonces, ahí la compensación va a ser un poco de taquicardia, ¿ya? Y vigor, pero con mayor vigor también, porque quiere bombear más sangre, pero ¿qué va a bombear si la sangre no existe? Entonces, para que pueda llegar bien, ¿qué pasa? Hay una vasoconstricción periférica, porque trata de restaurar la presión arterial normal, ¿ya? Pero esto me estimula aún más el mecanismo vasodepresor. ¿Por qué? Porque esto, pues, se activa y desactiva, pues, al otro, ¿no? Se produce como una especie de disparo, dice, de mecanismos correctivos. Entonces, al ocurrir esto, se dispara mecanismos correctivos, aumenta el tono vagal, claro. ¿Para qué? Reducir la frecuencia cardíaca y reducir la presión arterial. Y este aumento de este tono vagal me disminuye pues la actividad del tono simpático y por ende desmayo. Esta es la mesa basculante, así es el estudio de la mesa basculante. Se realiza para el diagnóstico diferencial de síncopes de origen, sobre todo, de origen vasovagal. Consiste en reproducir las condiciones que originan estos episodios. Permite la reproducción en laboratorio de un reflejo neuromediado, obviamente. Se realiza para conocer la respuesta de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca ante la inclinación, ¿no? Entonces, la acumulación sanguínea y la disminución del retorno venoso debido al estrés ortostático y la inmovilización puede desencadenarme el síncope reflejo. Este paciente primero está en la camilla, pero echado en horizontal, ¿ya? Horizontal tiene que estar un cierto tiempo monitorizado, como ven aquí, con un electrocardiograma y monitorizado con tensión. Fundamental. Una vez que ya pasó cierto tiempo y todo esto, al paciente se le levanta en esta posición casi 70 grados, 70, según otros
protocolos 80 grados, ¿no? En el caso mío yo utilizo 70 grados. Ujú. Y se observa, ¿qué pasa? Lo que vamos a observar, las respuestas pueden ser esto, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B y tipo 3. Son tres respuestas que puede obtener. Tipo 1 mixta, o sea, cuando baja la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. A eso se refiere. El tipo 2A o cardio inhibitoria es cuando la frecuencia cardíaca es la que baja, o sea, en este caso no es mixto. O sea, se produce una bradiarritmia o bradicardia severa, ¿no? Y por ende, por efectos de la bradicardia, la presión cae. No es que caen ambos, sino la presión cae por efectos de la bradicardia. Y la cardio inhibitoria o asistolia, en este caso no. En este caso ya la frecuencia cardíaca, ¿ya? Lo que ocurre aquí es, aquí básicamente hay una cardio inhibición, o sea, la, eh, la bradicardia es muchísimo más severa, pero con asistolia, ¿ya? Con asistolia. Entonces la caída de la presión arterial precede o es coincidencia con la caída de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Acá sí ocurre asistolia, generalmente ya es asistolia, ¿no? Eh, entonces aquí es cardio inhibitoria sin asistolia, o sea, ¿no? O sea, sigue latiendo, mejor dicho, sigue produciendo actividad cardíaca. Y aquí cardio inhibitoria, ¿ya? O sea, se produce una arritmia, pero se produce asistolia además, o sea, como ven ustedes, una asistolia. Aquí no, sigue latiendo, pero muy lento, ¿no? Y el tipo 3 es puramente vasodepresora, ¿ya? Puramente, o sea, la frecuencia cardíaca puede bajar un poco, no tanto como en el tipo 1, pero sin embargo, la presión es la que cae. Tremendamente la presión cae acá, ¿ya? Tremendamente la presión cae. Entonces yo le mido, está a 110, 70, y cuando levanto la mesa y empieza a decir, no, tengo mareo, y se le mide la presión, a veces está 40, 0. Una caída bruta de la presión. Este es un típico ejemplo, aquí está la presión arterial y esta es la frecuencia cardíaca. Como ven, llegado a este punto hay una caída abrupta de la frecuencia cardíaca y también de la presión arterial. Estos tildes a veces se les hace con una sensibilización, en este caso se utiliza el nitrato, ¿ya? Se utiliza el nitrato, ¿ya? Este es otro ejemplo, miren, ve, este es un tipo 2 debe ser, tipo 2, si hay asistolia es tipo 2A, 2B, pero si es solamente, o sea, sin asistolia no se pierde, o sea, no hay pausas, se ponen bien lentos, se ponen, ¿no? Y obviamente aquí la presión también cae, pues la presión cae, ¿ya? Cae. Durante este periodo externo, pues no hay presión, pues. Este es tipo 2A. 2A. Muy bien. He hecho el diagnóstico, ya tenemos nuestro paciente que tiene síncope y todas esas cosas y todo esto, o ya hemos determinado según nuestros estudios la causa y todo. En el caso de los síncopes vasovagales, vamos a tener que ver un tratamiento. Vamos a tener que ver un tratamiento. Farmacológico. Ustedes pensarán cuál es el tratamiento farmacológico para... ¿Habrá algo que me estimule la actividad simpática? Del síncope, por efectos de la vasodepresión o por efectos de esas cosas, es un estímulo. Entonces esto más bien debería de ser bloqueado por si acaso, ¿eh? ¿Ya? O sea, debe desensibilizarse al paciente, paradójicamente. Farmacológicos se utilizaron muchos medicamentos, pero de que sean efectivos algunos de ellos en 100%, ninguno. ¿Ya? Ninguno. Hay mucho, pero ninguno tiene un efecto total. ¿Puede combinarse fármacos? Sí, a veces sí. Los beta bloqueantes, puede darle un beta bloqueador. Paradójico, ¿no? Si la presión baja y los latidos bajan, ¿cómo le doy para beta bloqueante? Uno podría pensar así. Lo que pasa es que beta bloqueantes en pequeña cantidad me previene la activación pues, de los receptores de estiramiento del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Me previene la actividad simpática inicial, que es
que es el principal estímulo para que se produzca pues el reflejo vasodepresor, ¿no? El cardioinhibitorio. ¿No? A estos pacientes tengo que aumentarles la presión de todas maneras. ¿Y cómo puedo hacer eso? Simplemente decirle al paciente que en su dieta aumente el nivel de sal, el nivel de volumen de agua, ¿ya? O puede utilizar la fluorocortisona. Eso no existe aquí en nuestro medio, ¿no? La fluorocortisona es un corticoide que tiene una acción puramente casi mineralocorticoide, o sea, retención de agua y de sodio. O sea, no me produce Cushing, no me produce nada de esas cosas. Yo tengo 2 pacientes con fluorocortisona, ¿no? Pero uno lo hacía traer bueno, eso ya lo perdía, no sé dónde estará. Porque ella lo hacía traer de Venezuela en ese tiempo, me acuerdo, y la otra paciente lo hacía traer desde Miami. No sé cómo hacía, pero lo hacía traer el medicamento este. Fluoxetina, que es un antidepresor, inhibe la recaptación de serotonina y regula la activación de receptores estriadianos. Bueno, tiene su fundamento teórico, puede ser, pero que sea bien efectivo, no sé. La fluoxetina yo nunca lo he utilizado. La midodrina, los neurólogos utilizan mucho la midodrina, porque hay algunos neurólogos que ven que no es neurológico y lo tratan, pues, porque no quieren perder su paciente, o al paciente. Porque la midodrina, ¿qué cosa es? Es un vasodepresor, o sea, es un vaso, digamos, constrictor periférico. O sea, lo que me hace es, ¿no?, aumentar la presión por efectos de una vasoconstricción. Pero el problema de la midodrina es su efecto muy corto, ¿no? Pues midodrina tiene que estar tomando cada 8 horas, mínimo, cada 8 horas. Y ningún paciente te va a tolerar, pues, esto. Y además, ¿cuánto tiempo le vas a dar? A ver, si un paciente ha tenido síncope a los 13 años, a los 20, 21 y 24 puede tener, claro que sí. A los 30 años puede tener síncope, claro. A los 60 años puede tener síncope, por supuesto. ¿Y todo ese tiempo le vas a dar el medicamento? Ya. Ahí estaría la pregunta. Entonces, no es tan simple como uno podría pensarlo desde el punto de vista teórico. Obviamente, así como yo les estoy diciendo al respecto del tratamiento, es frustrante también para el médico. Porque a pesar de lo que hagan, va a tener síncope. Pero si vuelve a tener síncope, ese paciente ya no va a regresar donde ustedes, se va a ir a otro médico, buscando otro médico. Entonces, ellos paran yendo de médico y médico, médico. Obviamente, yo a los pacientes les explico, mire, esto puede regresar en cualquier momento y va a regresar en cualquier momento. No es porque está mal el corazón, sino porque es así. Ahora, usted viene ahora y muy probablemente, si le vuelve a dar, va a ir a otro médico, le digo así, no al paciente. Pero igualito va a estar bien, ¿no? Y así pasa, pues. ¿Cuántos de mis pacientes con síncope regresan donde mí? Yo diría que menos de la mitad, ¿no? Se están yendo de médico y médico, están buscando. Algunos han regresado, eso sí, porque después de circular por todo Lima, regresan de nuevo. ¿Ya? La disopiramida prácticamente no existe, pues eso ya es teórico nada más. Porque lo que hace la disopiramida es minimiza el reflejo vagotónico. Bien, al disminuir o minimizar sería pues un buen medicamento para esto, ¿no? Pero no hay por la disopiramida, ¿no? Si consiguen, pues sería buena gran cosa, ¿no? Ahora, cuando este síncope se produce ya con, por ejemplo, el 2B, ¿no? El 2B, que es con asistolia, o sea, con asistolia severa, por si acaso, o sea, el corazón, pues se para, se para, pues, o sea, eso es asistolia, pues. En esos casos, a veces hay que poner implantación de marcapasos. En Houston hablaban de un síncope maligno, ¿no? En realidad eso no, si ustedes buscan la teoría no lo van a encontrar. Pero ellos, como grupo y como protocolo, tenían un concepto que ellos mismos decían, no está en los libros. Pero era cuando hacían en la mesa basculante y tenían una pausa de 8 segundos o más, a ellos lo llamaban síncope maligno, ¿no? A eso le ponían marcapaso. ¿No? A eso le ponían marcapaso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo claro hasta el momento. ¿Seguro? Entonces déjeme bajar la asistencia. Son 9 nada más. Descargando la asistencia.
Entonces, dentro de unos días va a ser mi otra clase de arritmias, por si acaso. Mañana, ¿quién va a dictar clase? ¿Alguien va a dictar clase o no? No, doctor, mañana le tocaba Delegado, al doctor delegada. Salazar. Sí, doctor. Como le mencionaba, mañana le tocaba al doctor Salazar, pero me dijo que está con descanso No, médico y Salazar no va a está con poder. descanso médico. De esta clase que he Ajá. dictado, Es la del doctor Salazar. Salazar lo dictaba, ¿ya? En realidad era preparando, yo le Salazar, pues ya tenía otra clase que dictar, pues, ¿ya? Y la otra clase que dicta Salazar es cardiopatía química, que el doctor Ríos me ha dicho que él lo va a dictar. Entonces, sería bueno comunicarse con el Ok, doctor Ríos cuando puede dictar. Lo ideal sería que terminen con las clases teóricas lo más rápido que puedan para ya enfocarse solamente a la teoría, ¿no? No. sí, doctor. Doctor, en cuanto a la clase de EKG, ¿le correspondía dictarlo usted? ¿Se desarrollará mañana o en qué Yo día no está dicto eso, programado? nunca he dictado eso. Habla con Mendoza, ¿sabe por qué él está Eh, dictando eso? Porque yo dicto mi ok, clase, mi arritmia en dos partes, así que, porque esa clase de electro, las teorías son hasta el 100, la programación realmente. ok, doctor, está bien. Es que como en el cronograma que me había enviado decía que Sí, le sí, sí, correspondía a eso usted. me lo han enviado pues a mí. Yo dije, "Cha, ¿qué es esto?". Por ejemplo, Ah, ok, doctor, está bien. hay muchísimas clases que les viene el examen del, ¿cómo se llama? El examen de los médicos que les toman, ¿cómo se llama? Elena, doctor. El, el ENAM. Ahí hay muchísimas clases que vienen, que dicen temas de actualidad que vienen en las clases, y ustedes no tienen esas clases. Entonces yo estaba dictando hasta el año pasado, creo, fibrilación auricular. Ahora, si hay tiempo, lo dicto fibrilación auricular, ¿no? Porque esta clase actualmente tiene mucha, digamos, mucha actualidad, ¿no? El tema ese, sobre todo por las Sí, secuelas, ¿no? Que doctor. producen, ¿no? Ya está, ya grabé Sí, ya, son doctor. 9 nada más. Muy Ok, bien, doctor, está bien. Ok, doctor. Muchas ya, gracias, doctor. hasta Entonces, luego, coordinaría con el doctor pendiente. Muchas gracias, pues, doctor. Hasta luego. hasta luego.